Estimados alumnos, sean bienvenidos al curso de Gestión y Evaluación de Proyectos Archivísticos organizado por el Instituto de Educación Superior, ICJ. Bien, estimados alumnos, vamos a dar inicio a este gran curso que tiene realmente diversas virtudes y finalidades. Antes de ello, queremos comentarles sobre mi persona. Yo soy el MBA Aaron Ruiz. Vengo desarrollando por más de 13 años diversos proyectos y sobre todo mejoras en la gestión documentaria, gestión de archivos para entidades públicas. Bien, lo que ustedes van a aprender, estimados alumnos, el día de hoy es realmente la virtud que tiene este gran curso, es en la materia sobre la gestión de los archivos como tal. Bien, para ello queremos comentarle que la gestión de los archivos, este tema realmente permite a ustedes poder manejar diversas problemáticas que pasan en la mitología, en la gestión de los documentos, la gestión de los archivos como tal. Bien, muy bien. Señorita, disculpe, no sé si vamos a compartir la pantalla. ¿Acuerdo? ¿Sí? ¿Me permite ver para...? Muy bien. Muy bien, ahí sí me ven, ¿no? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a ver, ahora sí, perfecto, que vean. Muy bien, vamos a comenzar de nuevo, ¿bien? Estimados alumnos, sean bienvenidos al curso de Gestión y Evaluación de Proyectos Archivísticos organizado por el Instituto de Educación Superior ICJ. Bien, mi nombre es Aaron Ruiz, soy MBA con más de 13 años de experiencia en la gestión de proyectos documentarios, mejora de tramitología y más. La virtud de este curso, estimados alumnos, es que ustedes puedan llevarse los conocimientos y sobre todo los instrumentos teóricos y prácticos para la gestión documental. Bien, en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, los documentos son una forma de demostrar realmente la actividad de cada uno de los funcionarios como tal. Vamos a saber valorar, organizar, ordenar y sobre todo calificar nuestros documentos a través de los proyectos archivísticos. Por supuesto que vamos a tener en cuenta la normatividad vigente sobre la materia archivística que es aplicable para las entidades del país. Bien, siempre teniendo en cuenta al usuario. El usuario es la persona que solicita nuestros documentos, nuestros archivos, y hay que estudiar sobre todo cuáles son sus necesidades como tal. Muy bien, estimados alumnos. Bueno, aquí un poco más de mi experiencia. Bien, en DA Aaron Ruiz, vengo siendo consultor en gestión documental y archivo en lo que es gestión de calidad. He estudiado la carrera de administración de empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola. Tengo el grado de MBA por Centrum PUC de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el grado de Cum Laude. Tengo también la maestría internacional en liderazgo por EADA Barcelona y por más de 13 años de experiencia en los proyectos de modernización de gestión pública. Muy bien, estimados alumnos, vamos a adentrarnos y les vamos a explicar ahora el temario enriquecido, el contenido académico que ustedes se van a llevar en este curso. Bien, miren, tenemos una gran serie de sesiones donde vamos a desarrollar entre unas 3 a 4 temas muy puntuales por cada sesión. La primera sesión consta de la gestión de los documentos, ¿bien? Antes de hablar de proyectos archivísticos, antes de hablar de proyectos para mejorar los archivos, tenemos que ordenarnos, por supuesto, en cuanto a nuestros archivos. Así que vamos a ver la gestión de documentos desde un panorama muy general, ¿bien? Por supuesto que vamos a entrar a la materia de las características de un documento de archivo. ¿Cuáles son sus características internas? Características, por ejemplo, intelectuales, de autoría y más, como también características externas que debemos de tener para poder leer un documento. Luego vamos a comentarles en la sesión número 2 los objetivos de la gestión de los documentos. Bien, aquí cada entidad pública, cada empresa como tal, tiene la virtud de definir qué objetivos van a querer mejorar. Por ejemplo, hay entidades que sí ya tienen implementado un modelo de gestión de documentos, probablemente sus objetivos van a ser la mejora, ¿no? de este modelo, ¿no? Probablemente va a ser un objetivo como, por ejemplo, capacitación del personal, compra de un sistema de archivos, un sistema documental y más. Pero una institución que realmente
es incipiente en la materia de gestión documental, van a tener otro tipo de objetivos. Por ejemplo, desarrollar el plan de gestión documental, desarrollar un modelo de gestión documental, desarrollar proyectos archivísticos y más. ¿Bien? Así que es muy importante que antes de entrar a la materia de nuestros proyectos archivísticos, sepamos definir los objetivos. Y no se preocupen, con mi persona le vamos a dar las asesorías para que ustedes puedan definir dichos objetivos. También en la sección número 2 vamos a desarrollar los orígenes de la gestión de documentos. Acá hay que comprender que hay diversos tipos de documentos. Documentos, uno para lo que es la muestra, bien, de mostrar información, y otros son documentos de consulta. Vamos a tener que definir también la definición de la gestión documental. Bien, realmente hay una gran variedad de definiciones. Tenemos la definición del Consejo Internacional de Archivos. Por supuesto, también tenemos la del Archivo General de la Nación aquí en el Perú y más, que nos dicen qué son documentos. Bien, en la sesión número 3 vamos a mostrar los beneficios del modelo de gestión documental. ¿Qué beneficios tienen? Un beneficio de la toma de decisiones más rápida, más inmediata, lo que es ordenar los documentos. Tienen también los beneficios de poder realmente agilizar los procesos y más. Vamos a ver también de manera muy amplia las grandes fases que tiene la gestión documental. Si ustedes ya tienen archivos, si ustedes ya tienen documentos en vuestra institución, de alguna manera ya mapeado, ya organizado, vamos a ver las fases que tiene esto. Primero, una fase de clasificación de la información, ¿bien? Una fase de ordenación de la información o de los documentos, otra fase de la valoración de los documentos. Sabemos que hay documentos que son más valiosos unos que otros, y luego ya tenemos una fase de evaluación de los documentos, ¿bien? Claro que sí, estimados alumnos, la gestión documental también se mide a través de los indicadores y metas, ¿bien? Eso es en cuanto a la sesión número 3. Más adelante, estimados alumnos, en las próximas sesiones, queremos comentarles que vamos a desarrollar el tema de la Big Data. Hoy en día estamos en una transformación digital de las entidades, donde los archivos y los documentos son digitales, ¿bien? Así que también vamos a mostrarles a ustedes cómo es que se manejan los documentos a través de los grandes sistemas informáticos. Tenemos la materia de los metadatos de los documentos y, bueno, lo que es un documento como tal. En la sesión número 4 nos vamos a adentrar a la definición de qué es un documento electrónico. Bien, vamos a ver qué es un documento, pero en el ámbito virtual, en el ámbito electrónico como tal, vamos a ver qué es un documento electrónico. Por supuesto, vamos a ver también la materia de lo que es tramitación versus archivo. Y esto pasa muchísimo en las entidades públicas, donde los documentos suelen ser derivados, transmitidos como tal a otras áreas, a otros puestos. Y realmente no tiene una solución como tal. Bien, nosotros queremos que nuestros documentos sean rápidos, inmediatos y sobre todo lo menos burocráticos posibles. Vamos a conocer la gran diferencia de un documento convencional, que es muy conocido por nosotros, con un documento electrónico. Estamos, como mencionamos, hablando de la materia de lo que es transformación digital de documentos. Vamos a adentrarnos a la materia de lo que significa una firma electrónica. Bien, existe una gran diferencia de una firma electrónica de una firma digital. En la sesión número 7 vamos a ver el ciclo vital del documento, desde que nace, bien, desde que se crea el documento, se mejora el documento como tal y más. Por supuesto, también vamos a entrar a la materia de los diversos tipos de archivos que tienen los documentos. Acá tenemos unos tipos de archivos de gestión, archivos centrales, archivos concentrados, y por último vamos a ver la aplicación de Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, que es aplicable para nuestra institución como tal. Muy bien, esas son entre las primeras sesiones que vamos a desarrollar. Muy bien, estimados alumnos, ya conociendo el temario, el contenido académico que se le va a ofrecer a ustedes, muy bien, vamos a entrar directamente al curso. Muy bien, antes que ello, queremos dar unas pautas, estimados alumnos, vamos a hacer unas clases principalmente de corrido. Les pedimos, por favor, que mantengan su audio realmente apagado, lo mismo con su cámara. Por favor, si quieren hacer consultas, podemos atenderlas al final, como también pueden escribir en el chat del Zoom para poder yo atenderlas en el momento. Bien, esto realmente va a permitir una buena comunicación entre el docente, mi persona, y los alumnos que son ustedes.
Muy bien, también queremos dar la pauta que las clases grabadas, el material académico va a ser finalmente compartido por la institución, por ICJ, donde ustedes van a poder consultar tanto los materiales que vamos a enviar, las diapositivas, los libros, también los formatos, las guías, los Excel que vamos a utilizar y más. Muy bien, estimados alumnos, vamos a entrar al primer punto. Bien, el curso de proyectos archivísticos demanda que nosotros estudiemos la materia de gestión de documentos. Para ese punto, estimados alumnos, queremos comentar de qué es lo que trata la gestión de los documentos. Bien, ustedes seguramente saben muy bien de lo que son los documentos, pero nosotros somos gestores como tal. ¿A qué nos referimos con un documento? Miren, esta es una pregunta de con que queremos que nosotros aterricemos. Es muy importante que tanto ustedes como mi persona mantengamos un mismo lenguaje de qué significa un documento. Bien, si yo les digo a ustedes documento, ustedes en el chat del Zoom me pueden decir de qué trata, ¿no? Se trata probablemente de una hoja, de un papel que demuestra algo. Pueden decir de repente ustedes, ¿no? Pero vamos a traerles a ustedes una definición más exacta. Miren, el término documento procede del latín documentum, derivado del verbo docere. Bien, el término es documentum del latín y proviene del verbo docere. Ojo, docere, que significa enseñar, instruir. Probablemente docente, bien, también venga del verbo docere. Bien. La evolución de esta palabra finalizó con el sentido de evidencia y testimonio. Así que un documento se crea para enseñar o demostrar algo a alguien. ¿Bien? Para demostrar algo a alguien, ¿no? Por supuesto, la gran Carta Magna de nuestro país, del Perú, fue creado para demostrar que finalmente el país se estaba independizando, ¿no? Esto se creó, se formalizó a través de un documento, ¿bien? Lo mismo, pues, el trabajo de, por ejemplo, de planilla, ¿no? La planilla, el documento de la planilla demuestra los pagos que hay que hacer al personal en el mes, ¿bien? Bien, este es el documento, esta es la definición más genérica que tenemos. Tenemos una definición más aterrizada del Consejo Internacional de Archivos. Se refiere al documento como la combinación de un soporte y la información registrada en él. Bien, el documento tiene que tener dos complementos. Uno que es la información, estamos hablando de este contenido textual, pero se necesita sí o sí de un soporte principalmente físico. Las letras de un documento necesita pues el papel, ¿no? Para poder finalmente leerse. Los documentos que se encuentran en vía digital, que también se lee, se necesita, por ejemplo, de una laptop como tal, para poder entenderse. ¿Bien? Y miren qué diferencia tenemos con el concepto anterior que menciona que el documento ahora es utilizado a modo de prueba o también para consulta. ¿Bien? La definición anterior era un tema de enseñar, mostrar o probar. Pero la definición del Consejo Internacional de Archivos nos comenta que es también para la consulta. ¿Bien? Así que no solamente es para demostrar algo a alguien, cualquier persona que trabaje en una institución puede consultar ese documento, bien, sin necesidad de tener un carácter demostrativo. Bien, este es el concepto del Consejo Internacional de Archivos. Muy bien, ahora, estimados alumnos, ya vemos, estamos aterrizando de qué trata el documento. Tenemos que conocer, por supuesto, de las grandes tipologías que hay de documentos. Vamos a ver una múltiple diferencia de tipologías de documentos, no solamente por el soporte físico, también por el tema intelectual, que es el tema del contenido, ¿bien? Por la naturaleza, por su formato, por su soporte, tenemos muchas formas de separar los documentos. Entre las primeras definiciones, bueno, vamos a mostrar por supuesto un video, donde queremos comentarles que la gran definición son los documentos textuales. Bien, los documentos textuales, estimados alumnos, vienen a ser los documentos que conocemos hasta el día de hoy y siguen siendo el 70% de los documentos que se utilizan a nivel internacional. Bien, el otro gran 30% son los digitales. Pero de este gran tipo de documentos textuales es aquel que transmite la información mediante textos escritos, siempre y cuando son, por ejemplo, los impresos, los listados,
los inventarios como tal. Bien, estos son los documentos textuales. Este es uno de los grandes tipos de documentos que hay. Ahora vamos a mostrarles los otros tipos de documentos. Bien, los otros tipos de documentos son todo lo contrario, los no textuales. Bien, por supuesto que también se puede demostrar algo a alguien a través de imágenes, de videos o también de un audio, ¿no? No necesariamente tiene que haber un texto para poder enviar un mensaje hacia otra persona. Y esos son justamente los documentos no textuales. Bien, y necesariamente, no necesariamente es de soporte de papel, puede ser otro tipo de soporte. Bien, por ejemplo, para un audio necesito un soporte, por ejemplo, una grabadora, ¿no? Para un video necesito un soporte pues, de un televisor, de una laptop y más, ¿no? Y bueno, y lo mismo para los otros casos. Bien, entonces, estimados alumnos, ya tenemos por el momento dos grandes tipos de documentos, los textuales y los no textuales. Pero se ha creado, gracias a los avances de la tecnología, gracias a cada vez tenemos un mundo más digital, por supuesto los documentos gráficos. Estos documentos gráficos son casi en un 100% documentos que se utilizan, formas geográficas, colores, infografías y más para demostrar algo a alguien, ¿no? Los clásicos, por ejemplo, mapas, planos o dibujos. Bien, el mapa del distrito donde ustedes viven, en su totalidad está representado por líneas, figuras y formas. Bien, los planos de un edificio, por supuesto, también se demuestra ahí pues las áreas de evacuación, las puertas, se ven ahí el ancho, ¿no? de las áreas, pero claro que sí, se agrega algún texto, estamos hablando de letras alfanuméricas, para un poco guiar también al plano, no necesariamente tiene que haber un plano como tal, ¿no? Y luego ya tenemos el caso de dibujos, ¿no? Dibujos, por ejemplo, los que hace pues la policía a través de los identikits, ¿no? Esto es un documento que demuestra que esta persona ha delinquido, ¿no? Un identikit, por ejemplo, ¿no? Estos son documentos casi a un 100% gráficos. Ahora, estimados alumnos, quiero comentarles que, así como hemos visto los documentos por su forma, vamos a mostrarles ahora los diversos tipos de documentos que hay en base al soporte. Bien, tenemos los documentos que son demostrados a través de imágenes. Bien, estos pueden ser, por ejemplo, fotografías que uno quiera demostrar algo a alguien, ¿no? Si yo estoy haciendo un proyecto de inversión en la ciudad de Trujillo, de un colegio, al documento yo le puedo agregar fotografías del avance de ese colegio, cómo vamos construyendo ese colegio. Por ejemplo, las diapositivas, ¿no? Por supuesto, el jefe de recursos humanos demuestra, o el capacitador demuestra al jefe de recursos humanos las capacidades que han habido y por supuesto se adjuntan las diapositivas. Y lo mismo con las películas, que en este caso son grabaciones como tal. Tenemos los documentos audiovisuales. Bien, lo anteriormente eran los imágenes, que es al 100% visual. Pero los audiovisuales tienen la combinación justamente del ámbito visual con el sonoro. Bien, estamos hablando pues de películas, discos como tal y más. Así también tenemos los documentos que son legibles por máquina, que sí o sí necesitamos un soporte tecnológico para poder leerlo, ¿no? Para poder interpretar ese documento. Bien, de nada me sirve que yo envíe un documento, un PDF a una persona, si yo no le entrego, por ejemplo, el formato USB, que es justamente donde se aloja dicho documento. Lo mismo para un CD, lo mismo para un disco duro y, por supuesto, para un microfilm. Bien, ahora, estimados alumnos, vamos a comentarles de qué tratan las características principales. Bien, miren, las características que diferencian a los documentos son los siguientes. Tenemos dos tipos de características, las internas y las externas. Bien, vamos a hablar del primero. Lo que diferencia un documento de cualquier otro, bien, es la, el contenido, ¿bien? El contenido interno al cual crea, ¿no? Todos, por ejemplo, conocemos el formato de una factura, ¿cierto? La factura tiene el nombre de la razón social, el RUC, la dirección, el tipo de producto, monto, cantidad, y abajito nos sale con el IGB y nos sale, pues, un monto, ¿no? Hay una estructura. Pero, por supuesto, la factura varía, por más que podamos
comprar exactamente lo mismo, el contenido de una factura con otra es diferente, porque una tiene, pues, una fecha totalmente diferente. Lo mismo, por ejemplo, imaginemos una carta de renuncia, ¿no? Una carta de renuncia, el contenido interno del documento es muy diferente a otro, ¿no? Porque es la renuncia de un trabajador que tiene sus nombres y apellidos y su DNI, a diferencia de otro trabajador. ¿Bien? Estos son ejemplos generales, ¿bien? También ya tenemos otros tipos de documentos, por ejemplo, un plan de negocios, un plan de ventas, un plan estratégico, por supuesto que varía, ¿bien? Ahora, nuestros documentos también varían en cuanto a la autoría. Cuando hablamos de autoría significa la persona o la entidad pública, o sea, persona natural o persona jurídica que se ha encargado de crear ese documento, ¿bien? La mayoría de los documentos tienen que tener realmente el creador como tal, ¿bien? El origen y por supuesto ya estamos hablando de la fecha y lugar, ¿bien? Fecha y lugar para hacer una ordenación cronológica. Muy bien, vamos ahora a las características externas, ¿bien? Las características externas de un documento es el formato, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es que se va a interpretar el documento? A través de formatos digitales, texto, físico, sonoro y más. La naturaleza del documento, ¿cómo es 100% textual, bien, como un documento Word, 100% gráfico, como el cual hemos visto, es un documento audiovisual que complementa lo visual con lo sonoro, o es informático que solamente se lee a través de la computadora o de una laptop. Otras características externas de los documentos es el soporte. Bien, como mencionamos, de los documentos textuales, los documentos son principalmente en papel, ¿no? Un papel bond que tiene unos tamaños, unas características muy particulares. Bien, hay documentos que se imprimen en plásticos, por ejemplo, ¿no? Magnéticos y los ópticos. Y ya tenemos otros elementos generales que separan a los documentos, que son el documento original, copia simple, certificada y más. Bien, muy bien, estimados alumnos, esto ha sido la clase introductoria del curso de proyectos archivísticos 2023. Mi nombre es MBA Aaron Ruiz. Esto ha sido organizado por ICJ. Bien, nos vemos en la próxima clase, estimados alumnos. No se olviden que podemos atender sus consultas a través del correo o llegándome hasta mi persona. Bien. Muy bien, estimados alumnos, nos vemos en la próxima clase. Muy buenas tardes.